Muy buenos días, queridos amigos y amigas, bienvenidos al canal Tiempo y Atención. Entramos en libertad, salimos en libertad, mejor que esto nada, sobre todo con el tema que estoy tratando, del que ya voy a hacer el capítulo 9, que es el origen de los infiernos, para entender muchas cosas, orígenes de las religiones, cómo nace una religión, qué es una religión. Preguntas que casi nunca nos hacemos y que yo creo que nos sirven, a mí por lo menos me sirven para entender muchas cosas. El último capítulo, que fue el 8, acabó con el concepto de los infiernos, del infierno en los evangelios. Y ahí nos llevamos ya una primera sorpresa en cuanto a que Jesús, palabras de Jesús puestas en boca de los apóstoles, pues no hablaba mucho del infierno. En este capítulo, en el 9, y todavía estando en los siglos 1 y 3 después de Cristo ya, vamos a entrar en los infiernos populares y vais a ver, de aquí vamos a entrar en lo que se llama una roller coaster, una noria hacia arriba, y si alguno tiene miedo a las norias, prepararos porque esta noria no tiene fin y todavía a día de hoy ni siquiera ha empezado a bajar. El día que bajemos de la noria y entendiendo y revisando todos estos conceptos acerca de los orígenes y el origen de los infiernos, bueno, pues nada, ya sabéis, el vértigo va a ser total. Me encanta este libro, es un compendio de libros que está ahí, que estoy haciendo y compartiendo con vosotros, porque me clarifica un montón de cosas. Un montón de cosas. Así que comenzamos. A comienzos de nuestra era, el encumbramiento de las creencias infernales no es en modo alguno un patrimonio exclusivo de los cristianos o del cristianismo. La creciente influencia de los cultos orientales, cuyo más allá está repleto de demonios, la preocupación cada vez mayor por la salvación individual, la inquietud escatológica, que se traduce en una multitud de sectas, hacen que la idea del infierno se generalice. Es más, se generaliza por gusto. Atentos a lo que acabo de decir, se generaliza por gusto, porque el ser humano se encuentra a gusto con eso. A gusto con eso porque, en mi opinión, ocurre algo. El ser humano individualizado tiene en su poder, más allá de que haya estructuras de poder, la creencia en el más allá, me puedo salvar, y la creencia en señalar al otro a la condena, que sería el infierno. Y eso, pues gusta mucho, dicho sea de paso. Sigue gustando hoy en día. Muy pronto comienzan a establecerse la geografía y la naturaleza de las penas del infierno. Es importante porque esto sale de la nada y ya tenemos hasta mapas, como veréis más tarde en la Divina Comedia, mapas del infierno. Geografía y naturaleza de las penas del infierno. La teorización llegará más tarde. El infierno continúa siendo ante todo un fenómeno de la piedad popular. En el cristianismo, por ejemplo, se nutre de las enseñanzas de Cristo, ampliando algunos vagos pasajes relativos al juicio y al castigo. Pero recordamos en los evangelios que el único que hablan tres, creo que es Lucas, Mateo y Juan, el del Apocalipsis. Pero Cristo en sí no habla muy poco del infierno. La cultura popular reinterpreta lo que le da la gana, ampliando algunos vagos pasajes relativos al juicio, como dice en el libro, al juicio y al castigo. Cristo ha prometido la salvación. Como no puede alcanzar al mundo entero, hace falta una compensación, el infierno. Los fieles harán filigranas con este tema especialmente favorable a los desbordamientos de la imaginación, es decir, al dramón. En una segunda etapa, los padres de la Iglesia harán la teología de las creencias. Es más, le darán forma institucional a los infiernos. Los primeros escritos que desarrollan con cierta complacencia el tema del infierno son escritos extracanónicos, es decir, no aceptados por. Repito, los primeros escritos que desarrollan con cierta complacencia el tema del infierno son escritos extracanónicos, apócrifos, es decir, que no se sabe quién los escribió, o apocalípticos, destrucción total del mundo, que reflejan las creencias o las supersticiones populares.
Las exiguas alusiones bíblicas no satisfacen la curiosidad de los fieles que ya en busca de detalles, de lo pintoresco, de lo dramático, esto habrá que inventarlo. Esto es cultura. Todo el tiempo. Es cultura. Y la cultura también se analiza. Y se pregunta uno por qué surge una cultura, por qué surge una idea, por qué el pueblo, nosotros, todos, nos vamos hacia, en este caso el tema del infierno, hacia esos lugares, pero también nos podemos preguntar y debemos de preguntarnos por qué filósofos, intelectuales, pensadores, creadores, todo esto de antes y de ahora, también apuntan donde apuntan. Por eso siempre, para mí es vital entrar en libertad y salir en libertad para no quedar atrapados en nada. Esto es compromiso total, quizás el gran compromiso. Las exiguas alusiones bíblicas no satisfacen la curiosidad. El éxito que con el tiempo tienen estas leyendas otorgará prestigio tal que ante tal prestigio, es decir, ante tal número de pueblo, adeptos participando de esto, las doctrinas oficiales, es decir, los que crean estructuras para interpretar y tener poder, las aceptarán y las transformarán y jugarán con ellas para tenernos sometidos al karma, a esos dos términos que son el karma, entendido como tal, castigo, repetición, y la esperanza. Siempre hay una esperanza que me van a salvar de todo. Vamos a dar un saltito ahora, para estudiar esto un poquito mejor, a los infiernos talmúdicos y rabínicos. Luego iremos a otros que son los infiernos gnósticos. Todo el mundo habla de los gnósticos, yo quiero ser un gnóstico. Pues hay que leer un poquito de los gnósticos porque tienen cosas que sí, cosas que no. Cada uno decide. Y también tienen infiernos, muchos infiernos, súper infierno. Y los maniqueos. Así que vamos a empezar con los infiernos talmúdicos. Dicen así. Los infiernos, la concepción del infierno, en el mundo judío, puede comenzar o tomar forma donde los partidarios de una justicia futura van adquiriendo cada vez más importancia. Justicia futura, siempre en el futuro, llevándola allí. Alguien se encargará de que hagan justicia conmigo, con lo que me ha pasado. También está la otra parte, que es la de qué pasa después cuando muero. La literatura apócrifa judía es la que difunde este tema, sobre todo la corriente apocalíptica. Desde comienzos del siglo I, antes de nuestra era, el libro de Enoc, del que no existen más que algunos fragmentos etiópicos de Etiopía, describe con precisión los lugares infernales. El patriarca Enoc es llevado al más allá por los ángeles, franquea un río de fuego y montañas de tinieblas. Parece ser que el infierno está situado en el oeste, en una gran montaña, y la entrada es una sima, cerca de las columnas de fuego del cielo. Las torturas no han comenzado aún, aunque todo está ya dispuesto en un estrecho y lúgubre valle. Los muertos, esperando ya el juicio, que vendrá al final de los tiempos, están ya repartidos en 4 categorías: los mártires y los justos, que serán recompensados; los pecadores que han tenido que soportar desgracias en este mundo y que serán condenados a penas medianas; por último, los pecadores que han vivido felices y sobre los cuales recaerán castigos eternos. Atento a lo que es el concepto de pecadores que han vivido felices, una dualidad. Una dualidad porque parece ser que en esa época todavía, y todavía nosotros estamos en lo mismo, el concepto de felicidad, o el criterio de felicidad, o el descubrir la felicidad, pues que no estaba muy bien visto antes. Eso de ser feliz, ¿cómo que eso de ser feliz? Si tú has venido aquí a sufrir, a trabajar, a currar, a salir del canal del parto, a tener hijos, a verlos crecer, a tener que trabajar para vivir, a querer más. Parece ser que el concepto de felicidad siempre ha estado un poco como maltratado, no aceptado. He aquí una vez más
la puesta en entredicho de la justicia inmanente que dominaba aún en las doctrinas oficiales. El libro de Enoc es una recopilación de fragmentos que abarcan más de un siglo, desde el 170 a.C. al 60 a.C., lo que explica ciertas incoherencias. Las primeras comunidades cristianas tomarán de él no pocos detalles relativos a los infiernos. Enoc servirá aún de tapadera a otras dos obras de estilo apocalíptico: el libro de los secretos de Enoc, del siglo I de nuestra era, y el tercer libro de Enoc, compilación rabínica del siglo III. En esta misma línea tenemos que citar los Salmos de Salomón, de clara inspiración farisea, de mediados del siglo I antes de Jesucristo, y sobre todo el Apocalipsis de Baruch, texto rabínico contemporáneo de la redacción de los Evangelios. Este anuncia el fin del mundo y la condenación de los malvados, que resucitarán bajo un aspecto repelente y serán torturados mediante el fuego. De nuevo el fuego, en lugar de herramienta de progreso y felicidad para el ser humano, de condena. Recordad que con el fuego podemos cocinar y darnos cobijo ante el frío. Por ejemplo, esas dos cosas serían más que suficientes. Toda esta multitud camina hacia su perdición. Son numerosos aquellos a quienes el fuego devorará. Hay una sentencia de corrupción, un camino de fuego, un sendero que conduce a las brasas. Lo mismo que en el libro de Enoc, los muertos se hallan de momento en el Seol, donde esperan el juicio final, que tendrá lugar cuando hayan nacido todos cuantos fueron programados cuando el pecado de Adán. Cuando Adán hubo pecado y se decretó la muerte de quienes nacieran de él, la multitud de quienes habían de nacer quedó entonces decidida, a la vez que se preparaba para esa multitud un lugar donde habitarían los vivos y otro donde irían los muertos. Así pues, hasta que se complete el número que se ha determinado de antemano, la creación no será salvada, porque mi espíritu crea la vida y el Seol recibe a los muertos. Esto es de vital importancia porque esto, que parece una tontería, cuando Adán hubo pecado y se decretó la muerte de quienes nacieran de él, que básicamente somos todos, según esta concepción, pues estamos todos, como dirían por ahí, bien jodidos porque alguien que escribió esto, que decidió contar esto, tuvo la brillante idea de condenarnos, y entonces dijo, como Adán y Eva pecaron, los dos, entonces, que esa es otra, Adán y Eva, Adán no pecó, según estos amigos, sino que fue la serpiente que tentó a la mujer y la mujer le dio la manzana. Otra cosita de interés, ya la mujer, lo siento mucho, pero es lo que pienso, lo he pensado siempre, marcada como la pecadora. Sin hombre y mujer, sin sexo masculino y femenino, no hay vida. Por lo tanto, estas cosas tenemos que empezar a verlas con tranquilidad, sin alboroto, porque enseguida nos ponemos nerviosos, pero yo lo veo así, es que no veo nada más. Alguien me puede contar lo que le dé la gana, un teólogo, un intérprete, un exégeta profundo de las religiones, que eso en realidad esconde, me da lo mismo. Lo sencillo es lo mejor. Lo mejor, porque en lo sencillo está la verdad, ni más ni menos. Por lo menos yo lo creo así. Y por eso, cuando entramos ya en la condena de Adán, el pecado, y todos los que nacieron de él, nacerán de él, naceremos de él hasta que se acabe la norma esta, pues somos unos pecadores. Y me encanta ese dicho, que no recuerdo si era de Jacobo Greenberg o ese dicho que era de Anthony de Melo, que decía, pues mira, va a ser que no acepto yo, no me da la gana de aceptar el hecho de que ya nazco con pecado siglo tras siglo, porque un señor con una señora que alguien escribió, decidió que iba a pegar un bocado a una manzana y entonces nos iba a arrastrar a todos a lo profundo del dolor y del infierno, que es la vida. Pecadores, somos todos pecadores según ellos. Importantísimo esto, cuestionarlo, haceros la pregunta, porque a veces somos muy lógicos cuando nos da la gana, pero cuando no nos da la gana entramos en unos puntos de fe y creencia que son verdaderamente absurdos. Aceptamos cosas, bueno, hacernos la pregunta, el por qué, ¿qué es eso? Yo sé lo que pasó, estaba allí. Yo sé que es una pregunta un poco demasiado lógica, pero preguntaros quién lo escribió, quién lo contó. Hay trazos antropológicos, arqueológicos de esa existencia de Adán, que nos condenó a todos ya al pecado con Eva. Ahí existe, es lo que cuenta alguien. ¿Quién era esa persona que escribió eso? ¿En qué estaba pensando esa persona para ya jodernos a todos? De verdad, preguntaros con desvergüenza. Y no lo digo en el sentido
insultante que la gente entiende con desvergüenza. La desvergüenza es necesaria para no tener vergüenza, porque la vergüenza es un miedo. Miedo a que te critiquen, miedo. Preguntaros por esto es importante, estos textos del origen del infierno, porque aquí nos estamos preguntando de dónde coño viene esto del infierno. También lo del cielo, pero es que en los infiernos somos unos genios. El Apocalipsis de Baruch trata de conciliar responsabilidad colectiva derivada del pecado original y responsabilidad individual. Aborda uno de los temas más delicados relativos a la condenación y que dará pie a una literatura abundante entre los cristianos. ¿Por qué si el primer Adán pecó e hizo venir la muerte sobre todos los que no existían en su tiempo? No obstante, también cada uno de cuantos nacieron de él se ha preparado a sí mismo el suplicio venidero o elegido las glorias futuras, porque Adán no es responsable más que de sí mismo. Y nosotros somos Adán para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Adán no es responsable más que de sí mismo. Imaginaros que la cadena de herencia de Adán y Eva se cortase un día porque dijesen, pues no tenemos más hijos. Lógica otra vez. Pues hubiese acabado el rollo. Guardar vuestras lágrimas para el día del juicio, porque ¿por qué guardamos luto por quienes mueren y lloramos a quienes van al Seol? Yo me pregunto también esto, me lo he preguntado, ya lo comenté hace unos vídeos atrás, en unos meses atrás, que tuve que ir a 2 entierros, dos personas que fallecieron, y entonces me llamó la atención, se celebraron 2 ceremonias católicas, y era fascinante porque llegó un momento en el que decía, la estructura es más potente que lo que ha acontecido, que es el fallecimiento de esta persona. Una. Segunda, si estamos aquí reunidos en la iglesia, digo yo, entonces ¿crees en la resurrección? Por supuesto que el lloro, el duelo, todo esto, por supuesto que sí. Bueno, en parte debería haber alegría, ¿no? ¿Y no qué pintas ahí? Te puedes saltar a la iglesia, a la misa fúnebre. Era fascinante. Estas cosas hay que preguntarlas, que a veces no vemos nada. Sigue diciendo, más vale reservar las lamentaciones para el comienzo de los suplicios futuros y contener las lágrimas hasta que venga la perdición. Por la misma época, algunos libros que llevan el nombre de Esdras afirman la existencia de castigos futuros. El 4º libro de Esdras, escrito en los años siguientes, al año 70, formado por 7 visiones en hebreo o en arameo, estuvo a punto de ser incorporado al canon de las escrituras. En algunas versiones de la Vulgata figura a modo de apéndice, lo cual indica la influencia que ejercerá sobre los cristianos. En él leemos que quienes no obedecieron la ley y quienes maltrataron a los fieles andarán errantes en medio de la tristeza y después serán castigados de 7 formas diferentes. Una de ellas será simplemente la contemplación de la paz de los bienaventurados. Este texto, escrito poco después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, prevé, por supuesto, el castigo futuro de los enemigos de Israel. De nuevo, ¿sectarismo en qué sentido? Sectarismo por desconocimiento. Uno habla de su cultura, de su tierra, de su tribu, de su gente, sin saber que en el mundo existen otros. Bueno, conoces algunos más, pero el mundo era muy grande, aunque no lo conociéramos. Ya habían toltecas, aztecas, yo qué sé, arriba por el norte también había otros, y por África. O sea, uno se está arrogando. Preguntaros eso. Uno se está arrogando la divinidad, el futuro, el conocimiento del más allá, el castigo, la justicia, Dios, desde su cultura. Pero es que hay más culturas y parece ser que no son inclusivas, son eliminatorias. Los que no están aquí, en esta cultura religiosa del infierno, por ejemplo, que es lo que estamos tratando, ¿quiénes son? ¿Son extraños? ¿No tienen derechos? ¿Dios, ese Dios universal, no lo quiere? Es triste porque no nos damos cuenta. Y sí, cada uno tiene su cosa. La Inquisición tuvo sus quemaditas, los musulmanes tienen sus quemaditas, su yihad, los aztecas, los mayas tuvieron las suyas, alguna cabecita y algún corazón por ahí rodando, con el mazo dando.
es que todos les da por las mismas tonterías. De verdad. Y la cultura, el intelecto, el mundo intelectual, me encanta porque trata con una distancia estas cosas, tratando de, detrás de la cultura y de la antropología, hacer conocimiento, de entender que eso es inaceptable. No estoy diciendo, ni se me ocurre, a día de hoy, ponerme a culpar a nadie acerca de lo que se hizo hace 500 años, 1000 años. No se me ocurre, porque ¿sabéis por qué no se me ocurre primero? Porque no hay nadie que pasemos el corte. Ni los españoles, ni los ingleses, ni los alemanes, ni los mexicanos, ni los mexicas. No lo pasa nadie, ni los hutus, ni los tutsis, porque todos han liquidado gente como si no hubiese mañana. Como si no hubiese mañana. Porque antes de los colonos ingleses estaban los virreyes hindúes, indios, que también eran dueños, no de la tierra, eran dueños de las personas. El budismo igual. Por lo tanto, yo creo que es ya un momentito de trascender cosas. Y cosas, porque si hiciéramos un estudio genético de cualquiera de nosotros, ya que hablamos muchas veces con esa vehemencia cultural acerca del otro, del enemigo, seguramente nos pegaremos un sustito importante. Porque si no, lo que estamos hablando es de algo que vemos cuando lo hicieron los nazis, incluso los comunistas, pero no lo vemos cuando lo hacemos nosotros, y es la exclusividad racial, como si fuéramos perfectos. Y eso no existe, queridos amigos. Por eso hemos de darle una vueltita a esos infiernos mentales que tenemos. No hace mucho en el canal hubo un comentario que obviamente quité de alguien que decía una barbaridad y por lo tanto ni la voy a repetir porque no vale ni la pena, pero que tenía que ver con esto. Entonces, fuera, eliminado. Pocas simpatías. Continuamos. De toda esta literatura se deduce que la idea del infierno terminó por imponerse en el mundo judío en los siglos I y II de nuestra era, sobre todo como consecuencia de las catástrofes político-militares de los años 70 y 135. La concepción de un Dios justo no puede en modo alguno compaginarse con los reiterados desastres de que son víctimas sus fieles, a menos que algo esté previsto para reparar esto en el más allá. Esto se sigue utilizando. Yo lo he visto mucho en Estados Unidos cuando estos políticos súper religiosos que pertenecen a un partido determinado les entrevistan para alguna cosa que les ha pasado y cuando empiezan a preguntarles, por ejemplo, de política, lo primero que sueltan es porque Dios está conmigo y Dios es la verdad. Y seguidamente empieza a contestar a la pregunta que le han hecho. Por ejemplo, ¿usted robó o se financió a través de un fondo de lo que sea? Dios está conmigo, a mí me da la risa. Dios está conmigo y yo hago lo que se me canta del pepino. Pero esto ocurre. Y esto ocurre cuando he perdido una batalla, quien sea, Dios me ha abandonado, tengo que volver a buscar una justificación. Esperanza y karma, esperanza y karma. Los españoles, Dios me ha abandonado. Juana de Arco, Dios me ha abandonado. Dios está conmigo. ¿Dónde está nuestro Dios? Esto es injusto. ¿Dónde está el Dios? ¿Por qué me tengo que morir? Si Dios me quiere. Fábulas mentales creadas por nosotros por desconocimiento del origen de qué es la religión y todos estos conceptos. Sí, yo sé que es complicadito esto de entender. No, es fácil de entender. Yo sé que es jodido porque todos estamos buscando el suspiro de la esperanza. Porque nos cuesta vivir. O no sabemos ni hemos entrenado la mente para vivir. El punto de vista fariseo se impone definitivamente al de los saduceos. Es cierto que la imagen del infierno que se desprende de los textos rabínicos y talmúdicos no es completamente clara. Existen algunos desacuerdos, pero los rasgos fundamentales son ya definitivos a la hora de la muerte, el alma o su equivalente hebraico. Va o bien al Seol para esperar allí el juicio final, el infierno, o bien directamente a la Gehenna, el jardín del Edén. En el primer caso, los buenos y los malos moran en comportamientos separados, lo que supone ya un juicio individual. Por lo que respecta a la Gehenna,
paraíso, el Edén, esta se presenta como un lugar subterráneo, situado al oeste en las cavidades de una montaña bajo el mar, o también bajo el desierto. Para algunos, una de las entradas se halla en el Valle del Jena propiamente dicha. El interior, que es inmenso, puesto que está preparado para una multitud de gente, está dividido en diversos compartimentos. El Talmud habla de 7. Sus caminos son infinitos. Por cada piso que se desciende, el calor es 6 veces mayor que el anterior en el infierno hebreo. La idea de penas proporcionales a la gravedad de los pecados cometidos queda de este modo confirmada. El fuego es el instrumento esencial del sufrimiento, pero no el único. Hay alternativamente calor y hielo. Se pasa a salas oscuras donde pululan los escorpiones, se devoran los propios miembros, se es apaleado, etc. A algunos se les ha reservado un trato más original. En el Talmud de Jerusalén, una tal María está colgada por unos órganos sexuales de la mujer, y el gozne de la puerta del infierno está encajado en su oreja. En fin, infinito el drama, el de verdad. Yo creo que ya no sé de dónde llegamos a sacar tal capacidad de retratar el mal y estas cosas. Vamos a dar un salto ahora, cuántico, al mundo de los gnósticos y los maniqueos, porque es ahí donde está el infierno que dicen que está en vida, donde estamos ahora. Paralelamente a los infiernos judíos y cristianos aparecen otras concepciones infernales, sobre todo en Oriente, durante los 3 primeros siglos. Todas ellas proceden de una reflexión sobre el mal y se hallan muy influidas por tendencias dualistas del tipo de Zoroastro. Cada vez más toma cuerpo la creencia, sobre todo entre los gnósticos, de que hay 2 principios fundamentales enfrentados en el mundo, cada uno de ellos dirigido por una divinidad. Las fuerzas del bien terminarán por triunfar y quienes eligieron durante la vida el campo del mal serán castigados. Al dualismo bien-mal, los gnósticos superponen el dualismo griego cuerpo-alma, llegando al desprecio del primero, del cuerpo, y por extensión de la materia en general. Por eso, cuando la gente dice, no, los gnósticos, me encantan los gnósticos, sí, pero primero ponte a leer los gnósticos, a ver si tú estás dispuesto a aceptar eso de los gnósticos, de los diferentes grupos gnósticos que hay, antes de tomarte a la ligera cuando decimos, no, gnóstico, estoico. Pero bueno, esto está bien, es normal. Así es como nace el culto o la cultura popular, que de hacer y de repetir una misma cosa varias veces porque le hemos dado autoridad a alguien, convierte una gran mentira o una fábula en verdad. Esto pasa ahora también, en política, por ejemplo, en economía, en todo, en las religiones, en el culto mesiánico de los meditadores y los gurús y los yogis, los seguidores, en el apego, desapégate, pero apégate a mí, a mi banda. En el catolicismo, en la teocracia vaticana, que es un estado, en el islamismo, en los judíos, judaísmo, sí. Poca preguntita hay en el mundo del judaísmo en base a libros. Muy poca. En el Islam tampoco. En el catolicismo, cristianismo hay alguien. Algunos teólogos muy señalados. Es complicado porque te estás enfrentando con Dios. El gnosticismo no es una simple desviación del cristianismo o del judaísmo, tiene sus propios orígenes en los confines del pensamiento greco-persa y de la búsqueda de la salvación personal. Adquirió una notable importancia, sobre todo a partir de los años 70, y cuenta con numerosos matices. Ebionismo, estos son diferentes tipos de gnósticos, ebionismo, el casianismo, nicolaísmo, cerintismo, simonismo, menandrismo, saturnilismo, barberonosticismo, setismo, carpocratismo, basilidismo y otros. El maniqueísmo es la manifestación principal a partir del siglo III. En cierto modo, el infierno para la sensibilidad gnóstica es la existencia. Para algunos gnósticos se puede hablar de una verdadera angustia existencial, idea
que aparece ya en Lucrecio y que reaparece regularmente en la historia. El gnóstico tiene la sensación de estar atrapado en este mundo, sin posibilidad de huir, porque después de esta vida el alma se reencarna. El mundo material, obra de un Dios malvado, es de naturaleza infernal. ¿Quién me librará de la angustia infernal?, pregunta un himno gnóstico. El mundo, lugar de agitación absurda, sometido a las potencias malhechoras, parece una fortaleza cerrada rodeada de muros y de mal, tenebroso, un desierto, un caos, transposición a esta vida de las imágenes del infierno clásico. Las leyes de la naturaleza son infernales, el orden del mundo es malo, sobre todo el tiempo, porque marcha hacia la muerte, en el que cada instante destruye al anterior. Hay que huir de este tiempo y destruir las leyes físicas, sociales y morales del mundo para librarse de este infierno. Estamos en los gnósticos, ¿eh? Hay que iniciarse en un cierto conocimiento, que tienen ellos y nadie más, o gnosis, que revela a cada uno su naturaleza superior y la salvación. Los seres demoníacos habitan en un reino de tinieblas donde no existe el tiempo, donde solo se percibe lo inmediato, lo instantáneo, que se destruyen sin principio ni fin en el caos más completo. Parte de la aceptación del mundo de lo gnóstico, hoy en día y anteriormente, tiene que ver con esa comparativa. El mundo es una mierda, que podríamos decir en base así muy vulgar, como acabo de expresar, en que la supervivencia es dura. Entonces es fácil caer en la tentación y ya quedarnos ahí, de que como es dura, pues es horrorosa, la materia es horrorosa, buscarme la vida es horroroso. Y eso es así y no es así. Exactamente. Es así y no es así, porque nosotros tenemos la capacidad mental de poder transformar las cosas y ver las cosas. Y sí, ese es el trabajo que estamos haciendo todos aquí. Sí, esa es nuestra búsqueda y ese es nuestro viaje. Por eso tuvo tanta aceptación, porque es muy fácil caer ahí. Vamos, te puedes sentir, en algún momento de nuestra vida todos hemos sentido eso ahí. Algunos himnos maniqueos describen este universo infernal y cuesta distinguir si describen el mundo presente o la morada de los demonios. Y dice así: líbrame de esta profunda nada, de la sima tenebrosa que es toda consunción, que no es más que tortura, heridas hasta la muerte, y donde no hay ni amigos ni ayuda, jamás, por siempre jamás, hay allí salvación. Todo está lleno de tinieblas, todo está lleno de prisiones, no existe salida, y se hiere a golpes a todos cuanto allí llegan. Árido por la sequía, quemado por el viento tórrido, jamás hay allí algo verde. ¿Quién me librará de todo lo que hiere? ¿Y quién me salvará de la angustia infernal? En los mitos maniqueos, el infierno puede ser también el árbol malo o el árbol de la muerte, o incluso una tierra inmensa, negra y pestilente. La tierra de las tinieblas, enseña Mani, está plagada de simas profundas, de abismos, de fosas, de hoyos, de diques, de marismas, de charcos. Vamos, le molesta todo, de extensiones de tierra divididas y ramificadas en largos espacios llenos de espesos bosques. Eso es naturaleza, verde, bosque, vida. Pues ellos todo lo ven negro, oscuro, maléfico, diabólico. ¡Puah! ¡Puah! De corrientes de agua donde arrastran con todo. Es que esto hace mucho tiempo, siglo III. El humo que sale de la parte baja es el veneno de la muerte. Sube de una fuente cuyo fondo es de cieno revuelto, recubierta de polvo. En fin, podría seguir aquí esta mañana con todas estas cosas que de verdad son agotadoras, pero cuidado con ser agotadoras, porque son lo que hemos arrastrado y esto ha derivado mentalmente en lo que llamamos la negatividad. La negatividad o la negatividad, como dicen los italianos. Negatividad. Pero claro, cuando nos damos cuenta, cuando dice Joe Dispenza y tantos otros, que al final del día, durante cada día, tenemos alrededor de 67.000 pensamientos, de los cuales el 95% son negativos o no buenos, pues aquí podemos empezar a entender algunas cosas, porque como la genética va pasándose de unos a otros, o sea, nosotros tenemos todo el tiempo, una capacidad de pensar en negativo que es alucinante. Vamos, que nos la hemos ganado a pulso. Pero a pulso no, a nuestro pulso, porque nosotros nacemos ya con la biblioteca genética y de cosas. Entonces, si nadie se ha encargado en nuestra vida, que sí que hubo alguien seguro, segurísimo, de aportar algo positivo, de que un bosque es un bosque, de que un bosque tiene magia, de que un bosque tiene naturaleza, tiene vida, es un ecosistema. En fin, esto lo descubrimos más tarde. Y si el bosque es la oscuridad, el infierno, el fuego, el pecador,
y toda la puta madre esta que nos han contado, perdón de nuevo, pues claro que lo normal es que de 67.000, 95% sean pensamientos de M. Pero con creencias religiosas o no, no importa. Si es que lo que estamos viendo aquí no tiene solo que ver con la espiritualidad, el más allá, tiene que ver con... Esto es psicología. Eso es entender cómo pensamos, por qué competimos, por qué nos mangoneamos, por qué sufrimos, por qué el dolor, por qué no somos capaces de entender y hacernos preguntas. Las preguntas esenciales, las primeras que hay que hacer son esas. ¿De dónde viene esto? Pero con todo, ¿por qué creer a ciegas? Pero que no pasa nada, que lo diga quien lo diga. ¿Pero por qué? Entender que cuando vas a un curso de motivación y te ponen musiquita motivadora, afecta, amiguito y amiguita. Sí, queridos, es así, es como ver una película. La música afecta. Soy antimúsica, me encanta la música, todas las músicas. Lo que tenemos que hacer es ver, pero no queremos ver porque lo que nos gusta es el show, porque estamos agotados, cansados. Y además, y ni siquiera nos hemos preguntado, porque lo que queremos es inmediatez. Y claro, para cambiar hay que hacer cambios. Lo único que no cambia en la vida, en el mundo, es el cambio. ¿Por qué? Porque siempre está cambiando. Pero nosotros queremos que las cosas ocurran, tapar, como nosotros queremos que ocurran. Por eso vivimos en el infierno. No me gusta, pero como estamos en el tema del infierno, es el infierno. Nuestros infiernos mentales. Las primeras descripciones del infierno cristiano están llenas de inquietud, agravada por la cercanía de un próximo fin del mundo. Fijaros, ya el fin del mundo, luego vino el 2000, fin del mundo, pero ya después de Cristo ya se iba a acabar el mundo. ¿Cuál será la suerte de los malvados tras el juicio final? La imaginación de los fieles, estimulada por las reflexiones judía y gnóstica, va a colmar las lagunas de las escrituras con una abundante literatura apócrifa donde la imagen del infierno se hace sólida. Tras la clausura de los libros canónicos, se multiplican los escritos complementarios. La Didaqué, compuesta entre el 100 y el 150, en Siria, es una de los libros de doctrina cristiana. Se ha atribuido a veces a los apóstoles y algunos le otorgaban una importancia similar a la del Nuevo Testamento. El texto fue sacado del olvido en 1883, partiendo de un manuscrito griego de 1057. Es muy sobrio en lo que atañe a la escatología. La vuelta del Señor, según él, la parusía está próxima. Parusía significa vuelta del Señor. Escatología es interpretación. Repito, ese texto fue sacado del olvido en 1883 partiendo de un manuscrito griego. Es muy sobrio en lo que añade a la escatología. Antes he dicho que escatología era interpretación, no es interpretación. Es el cúmulo de ideas de ultratumba, o sea, del más allá. El estudio de las ideas o filosofías o doctrinas de ultratumba, eso es la escatología. Como la filosofía de después de la muerte, para que tengamos una idea. La vuelta del Señor, según él, la parusía, que es la vuelta del Señor, la palabrita que se dice la vuelta del Señor es parusía, está próxima y entonces toda criatura tendrá que pasar por la prueba del fuego. Muchos se escandalizarán y se perderán. El Apocalipsis de Pedro es mucho más detallado. Este texto, redactado entre el 125 y el 150, sin duda alguna en la comunidad judía de Alejandría, por un judío convertido, es también muy respetado en la iglesia primitiva, hasta el extremo de que Clemente de Alejandría lo considera canónico, lo mismo que el canon de Muratori, quien señala, sin embargo, una cierta reticencia a este respecto. Queda excluido del canon en el Concilio de Cartago, en el 397, pero sigue utilizándose en la liturgia del Viernes Santo por las iglesias de Palestina hasta el siglo V. Ha estado perdido durante mucho tiempo. Hablamos del Apocalipsis de Pedro. Ha estado perdido durante mucho tiempo y no se encontró hasta 1910 en una traducción etíope. En él se halla la primera descripción precisa de las penas del infierno, claramente influenciada por el mazdeísmo, el pitagorismo órfico y el judaísmo. Otra de sus grandes originalidades es que esboza una clasificación de las penas según el tipo de pecado. En fin, que tenemos unas figuras que nos dicen, lo siento, pero a mí me gusta hablar así, que deciden
los pecados, pues es bastante fácil, y luego saben las penas. Ellos conocen las penas que cuando bajas, porque bajas al infierno, no subes, bajas, te va a tocar. Entonces, dice así: y vi también otro lugar frente a este, terriblemente triste. Era un lugar de castigo. Quienes eran castigados y los ángeles que los castigaban llevaban vestiduras negras, lo mismo que el aire de este lugar. Algunos de los que se hallaban allí estaban colgados por la lengua, los que habían blasfemado del camino de la justicia, y bajo ellos había un fuego que ardía y los atormentaba. Yo, visto esto, me tocará eso, por lo visto, ser colgado por la lengua, porque como le llevo la contraria a todas estas cosas y me pregunto, y no se puede preguntar porque es blasfemia, yo creo que, llegado a este caso, a mí me tocaría ser colgado por la lengua. Os pongo el ejemplo, porque esto es así. Era así. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuánto infierno, cuánto cabrón suelto, con esa visión fulera, amarga del ser humano. Todo, incluso el sexo entre pareja, siempre ha sido castigado, el sexo en la mujer, lo sucio, o sea, es terrible esto. Y sí, pasan cosas porque tienen que pasar, porque de alguna manera tiene que el ciclo que volverse, ¿no? Porque si no, tantos años así, marginados, embrutecidos, pues por algún sitio tienen que salir. Había, continuó, un gran lago lleno de fango ardiente, donde se hallaban algunos hombres que se habían apartado de la justicia. Los ángeles encargados de atormentarlos estaban por encima de ellos. Otros, esta vez mujeres, estaban colgadas por la cabellera, aquí no se salva ninguno, por encima de este fango incandescente. Eran las que se habían engalanado para el adulterio. Atento. Como se habían engalanado para el adulterio, vamos, que le habían puesto los tachos al marido, entonces había que colgarla de la cabellera. Si es que es brutal, pero es que esto todavía existe así. Porque el ser humano es un burro, es un animal. ¿Te han puesto los tachos? Pues te puedes sentir mal. Pues sí, pues te han engañado. Sí, pero ¿hasta dónde, animalot, puedes llevar eso? ¿Cuánta importancia y relevancia le vas a dar a eso? De verdad, explicármelo, porque, a ver, a todos en algún momento nos ha pasado. ¿O lo hemos hecho? ¿Pero hasta dónde vas a llevar eso, animalot? ¿Al infierno? ¿Al infierno de verdad? Pero es que esto está así, de toda la vida, como dicen por ahí, de toda la vida, amigo. Los hombres que se habían unido, atentos que sigue la película esta del adulterio, los hombres que se habían unido a ellas en la impureza del adulterio, ¿pero qué tiene de impuro un adulterio? ¿Me lo podéis explicar de verdad? Más allá de que el otro se entere y se cabre. O dice, me has engañado. De verdad, mirarlo así, lo siento mucho, pero es que si no somos capaces de trascender esa emoción, ese sentimiento, ese apego, esa posesión, somos animales. Pero ¿qué impureza hay en eso? ¿Me lo podéis explicar? ¿Qué impureza hay? Lo que hay es un acto y un hecho. Que tiene un compromiso contigo y ya no lo tengo porque te he puesto los tachos. Pero qué impureza hay eso, qué infierno hay en eso, de verdad. Los hombres, que se habían unido a ellas en la impureza del adulterio, estaban colgados por los pies, mientras sus cabezas caían en el fango y decían, jamás hubiéramos creído que vendríamos a este lugar. Veía a los asesinos y a sus cómplices arrojados en un lugar estrecho, llenos de los peores reptiles. Eran terriblemente castigados. Los reptiles, es que es terrible esto, siempre otra cosa más, otro animal más que es el demonio. El dragón, que es un reptil gigante, en los que de verdad interpretaban bien las cosas, en mi opinión, es nuestro dragón interno, es la búsqueda del ser interior, de sacar lo mejor de nosotros. Eso es la búsqueda del dragón, eso es el trascender el dragón. No el infierno, somos nosotros, entender
nuestros ritmos, nuestras iras, nuestras furias, nuestras actitudes. Entender, por ejemplo, que el adulterio pues es una palabra, que te han engañado, sí, se ha ido con otro, se ha ido con otra, no te has enterado después. ¿Y qué vas a hacer? ¿De verdad qué vas a hacer? Decirle a los demás, me engañó porque era porque él era esto, se fue con otra, y le vas a coger a tus hijos y le vas a decir, tu madre me engañó, me hundió, no sé qué. ¿De verdad? Es que somos animales. Yo sé que esto es duro, pero es que somos animales. Somos animales. Te quito, te pongo tú. Sí, animales. Bueno, pues hoy en día hay acuerdos, ¿no? Se pueden firmar acuerdos, cosas de esas que pasan aquí y allí también. Y luego, ¿dónde está el perdón? Pero el perdón, no como el perdón de tú tienes que arrodillarte ante mí o pedirme perdón, que no es eso el perdón. No, el perdón no es eso. El perdón es que si el otro tiene conciencia de que ha hecho algo, dice, pues sí, pues mira, esto, pero es que ya estaba cansado o cansada y era manera que... Pero sí, amigos. Que nos gusta mucho que nos pidan perdón. Que somos muy jueces. Esos son los infiernos, amigos. Y vienen de todas estas historias que estamos contando aquí. Que es un no parar, un no parar. Hay más libros. El pastor de Hermas. Un libro resultado de visiones proféticas en estilo apocalíptico, escrito entre 136 y 145. Hermas, que no se detiene apenas en los suplicios, en la visión tercera evoca el infierno de manera simbólica. Ve a 6 jóvenes que construyen una torre cuadrada. De entre las piedras que tienen preparadas, algunas se rechazan y van al fuego, otras ruedan hasta cerca del agua sin llegar a ellas y otras finalmente desaparecen en lugares inaccesibles. El significado es el siguiente: la torre es la iglesia. Respecto de las piedras, las que caen en el fuego y arden son los que se apartaron para siempre de Dios vivo. Atentos, que ellos lo llaman iglesia. Y en los que la idea del arrepentimiento jamás tuvo cabida en su corazón. No les queda más que el placer del desenfreno y de las torpezas que cometieron. Pero para que sus almas puedan hacer aún penitencia y tras la expiación quedarán adjudicadas a un lugar más pequeño. Así pues, desde el comienzo del siglo II hay textos que insisten en el valor purificador de los sufrimientos por el más allá, o en el más allá, que dejan una puerta abierta a la salvación. La idea del purgatorio está en germen. Jacques Le Goff, que es un autor francés magnífico, un historiador magnífico, a mí me gusta muchísimo, ha expuesto magistralmente su historia. Entre el universo sádico del Apocalipsis de Pedro y la indulgente discreción del pastor de Hermas, cada quien elige a su gusto y añade nuevos matices. A finales del siglo I, la epístola de Bernabé, que reproduce más o menos un tratado de moral de origen judío y que circulaba en el cristianismo primitivo, el manual de los 2 caminos, insiste en las postrimerías. El mal aumenta en el mundo. Dios establecerá una segunda creación por medio del bautismo y después vendrá la exterminación final, la muerte eterna de los tormentos. Por hacer un inciso aquí, que el ser humano hoy más que nunca tiene la capacidad de autodestrucción total, por supuesto. Que el ser humano ha creado un mundo a día de hoy totalmente injusto, por supuesto. Que la política, la economía de los sitios que sean ha sido incapaz y es incapaz de generar justicia social, económica en el mundo, por supuesto. Que el comunismo no funciona, por supuesto. Que es una engañifa, es una engañifa. Que el fascismo es una engañifa, es una engañifa. Que el capitalismo es una engañifa, es una engañifa. Que el liberalismo es una engañifa, es una engañifa. Siempre cayendo o suponiendo, parece que no han aprendido nada los ultraliberales o los liberales de ahora. Yo me siento más identificado con ellos y con otras cosas, pero con ciertas reticencias en que el ser humano, la naturaleza humana, se vuelve a equivocar siempre. Y si tú dejas esa libertad en manos de gente que va creciendo y haciendo poder, la cabra tira al monte y al final viene la opresión de nuevo. A ver si os creéis que las revoluciones de América Latina
antes de llegar al populismo, vienen por arte de Birlibirloque, porque lo que había era una tiranía opresora de una clase alta, brutal. Y por eso pasa lo que pasa. Y por eso pasa lo que pasa. Y sí, pero bueno, esta es una visión mía del infierno. Aún así, me siento una persona positiva, que creo en la vida. Mucho en la mente limpia, en cultivar la mente limpia cada vez más. Sí, para mí. La atmósfera apocalíptica no deja de influir en el infierno pagano, aunque recortando las tradiciones de visiones y de viajes al Hades. A comienzos del siglo II, por ejemplo, Plutarco, en su Moralia, cuenta 2 visiones. En la una, Timarco, que espera un oráculo en una gruta, recibe un golpe en la cabeza. Su alma levanta el vuelo y ve, entre otras cosas, un mar, donde desembocan 2 ríos, por encima de una sima a donde son llevadas algunas almas, y donde puede oírse gemidos. Es la entrada del infierno. La otra visión, la de Tespesio, es más detallada. El héroe, resucitado 3 días después de su muerte, cambia totalmente de conducta y se convierte en un hombre muy virtuoso. Es porque ha visto en el más allá la muerte reservada a los malvados. Sus almas negras gimen. Las erinias arrojan a los peores a una sima sin fondo. Otras quedan sumergidas por los demonios en un lago de oro hirviendo, después de un lago de plomo helado y finalmente en un lago de olas de hierro. Los demonios herreros remodelan esas almas antes de enviarlas de nuevo a un cuerpo. En definitiva, la imaginería no está lejos de la de los cristianos. Esta idea del nombre o del hombre que cambia de vida después de haber visto el infierno será adoptada con frecuencia en lo sucesivo. Un episodio más, y ahora vamos a entrar en un tema importante, lo que supuso el descenso de Cristo a los infiernos. Algo de interés para todos los que creen o creíamos que Cristo existió. Parece ser que era esenio, pero bueno, nos falta su partida de nacimiento. Igual el Vaticano la tiene. Dice así: un episodio apenas sugerido en el Nuevo Testamento despertó una gran curiosidad entre los primeros cristianos: el pretendido descenso de Cristo a los infiernos. El Evangelio ni siquiera lo menciona. San Pablo hace breves alusiones a ello. Hacia el año 100, Ignacio de Antioquía pasa aún en silencio ante este hecho en su confesión de fe. Cristo murió a la vista del cielo, de la tierra y de los infiernos, y también resucitó verdaderamente de entre los muertos. Algunos años más tarde, las Odas de Salomón, cuyo manuscrito sirio se encontró en 1905, indican que Cristo descendió al Seol y le atribuyen estas palabras. Dice Cristo, no perecí aunque me condenaron. Ya la primera frase, tiene coña. No perecí, aunque me condenaron. Si el infierno es el infierno, y el infierno va a los injustos, ¿cómo puede decir Cristo, no perecí, aunque me condenaron? Si lo condenaron, es porque había pecado. Importantísimo esto, porque por primera vez debemos a un Dios, a Cristo pecador también. Pecador, entendemos lo de pecador, que ha tenido tropiezos, o sea, humano que ha trascendido lo humano. Esto es vital, porque nos habla de que todos somos capaces de. No perecí, aunque me condenaron. ¿Y de qué hablando? Luego va a seguir, pero ¿de qué está hablando? De que se pasó por el forro del infierno. ¿Por qué? Porque esa es la mente de los otros. Pudo salir. Él, no perecí, aunque me condenaron. El Seol me ha visto y ha sido vencido. ¿Por quién? Por él, por ti. La muerte me ha dejado volver, y a muchos conmigo. He sido para ella y él y vinagre, y he descendido con ella a tanta profundidad como habría en él. Ella ha relajado los pies y la cabeza porque no ha podido soportar mi rostro. Tuyo interior, he convocado una asamblea de vivos entre los muertos y les he hablado con labios vivos. Nos ha contado que nosotros podemos salir del infierno.
de tal suerte que mi palabra no fue vana. Corrieron hacia mí los muertos y gritaron diciendo: ten piedad de nosotros, Hijo de Dios, y obra con nosotros según tu gracia. Haznos salir del lugar de tinieblas y ábranos la puerta para que por ella salgamos hacia ti. Porque vemos que nuestra muerte no se ha acercado a ti. Salvémonos también nosotros contigo, porque tú eres nuestro Salvador. Yo escuché su voz y marqué mi nombre sobre su frente. Por eso ahora son libres y pertenecen. Aleluya. Aquí incorpora una cosa más: que pueda haber afección por asociación, que una mente clarividente que ha entendido y ha trascendido estos infiernos puede tener un impacto en el otro. Sí, lo puede tener. Lo puedes llamar milagro, lo puedes llamar que te ha pasado el conocimiento, o lo puedes decir que tú acabas de entender producto de ver. Me da lo mismo, pero estas cosas ocurren. Y con esto, queridos amigos, os dejo hoy para entrar el próximo día en otro capítulo de esto y de este mundo de los infiernos que no tiene fin. Y esto nos va a llevar ya desde el siglo III al siglo XIII, y lo voy a titular, se titula Crecimiento de la pesadilla. Vamos a entrar ahora a la pesadilla total. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana. Cuidaros mucho y salid de los infiernos. Está en la mente solo, no hay más. Chao.